Bueno, nos atiende el referente sindical Hugo Yasky, que ayer estuvo aquí en la ciudad de La Plata. Vemos en la tecla.info, dice, junto a la candidata a diputada provincial por la 8ª sección electoral de Unidad Ciudadana, Florencia Saintud, el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, y quien tenemos en línea, que es Hugo Yasky, que nos atiende gentilmente. Hugo, un gusto hablar con usted. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bien, Hugo, ¿cómo está desarrollándose esta campaña, teniendo en cuenta que ya estamos en la recta final? Estamos a apenas 19 días del momento en que votaremos. Estamos recorriendo intensamente la provincia de Buenos Aires, como lo hicimos en el día de ayer en La Plata, en encuentros que tienen mucha intensidad, mucha vibración, y que nos dan la pauta de que existe en la provincia de Buenos Aires una ciudadanía que realmente quiere recuperar la posibilidad de un gobierno que no sea solamente para los sectores del poder financiero y para los grupos portadores de cereales que sueñan con volver a una Argentina donde el pueblo tenga más peso que las corporaciones económicas. Usted sabe que nosotros venimos hablando con referentes de distintos lugares del espacio, ¿no? Del espacio político, de la oferta que hay, digamos, en buen sentido de la palabra, electoral, ¿no? Y en general lo que venimos notando es que de las PASO para aquí ha habido como una suerte de crecimiento del apoyo hacia Cambiemos, y esto también le ha costado, digamos, según las mediciones y las encuestas, los encuestadores que hemos consultado nosotros, le ha costado también algún porcentaje de votos a Unidad Ciudadana. ¿Por qué cree usted que se ha afirmado más Cambiemos desde las PASO hasta ahora y no así ha logrado calar tan hondo el mensaje de Unidad Ciudadana? No, la verdad es que nosotros no tenemos la misma percepción. Quizá en La Plata, ayer hablaba con Florencia, pero me decía que todavía eso también son números que se pueden mover. Creo que es una elección claramente con final abierto. El gobierno, así como en su momento quiso instalar una victoria que no había sido, después nos enteramos de que no habían ganado en provincia de Buenos Aires, hoy le da rienda suelta, estimula un triunfalismo que tiene más que ver con la idea de instalar que ellos la elección ya la tienen ganada y empujar a ese voto de los que no fueron a votar la primera vez, que gente que por ahí no tiene tiene cierta lejanía, tiene cierta distancia el tema político y por eso decide a último momento. Entonces la ola triunfalista le serviría eventualmente para arrastrar gran parte de esos votos, pero la verdad es que es una elección con final abierta. Creo que nadie puede aseverar que estemos en un escenario donde ya la victoria del oficialismo está fuera de discusión. Sí, evidentemente usted va como candidato a diputado nacional, ¿no? Por Unidad Ciudadana y digamos que charlábamos hace un rato también con un analista que nos marcaba que en el caso de senadores, bueno, será la discusión por ver si es Tayana o Gladys González. No hay mucho que buscar por ese lado, ¿no? Y en cuanto a diputados, ¿cómo está el tema, Hugo? No, creo que Unidad Ciudadana mínimo va a tener 12, 13 diputados asegurados. De esos diputados, 3 pertenecen al movimiento sindical. Es algo atípico. En los últimos años no se había visto una lista que tuviera a Vanessa Sile, Walter Correa y yo. Y por otra parte, una lista muy calificada, porque está Salvareza, que fue director del CONICET, hay economistas, Mónica Macha, que tuvo una muy importante trayectoria en el Senado bonaerense. Creo que es gente que reúne la condición de la juventud, pero a la vez experiencia en cada uno de los ámbitos en los que tuvo actuación.
Vio que hoy se reúne, usted hablaba recién desde su espacio, ¿no?, del sindicalismo. Hoy se reúne el Comité Central Confederal de la CGT y pareciera que, según lo que decían, van a reafirmar la intención de no llevar adelante ninguna medida de fuerza, y pareciera que esto está en el marco de la negociación que iniciaron con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, a cambio de que la reforma laboral sea un poco atenuada, ¿no? ¿Cuál es la visión que tiene usted respecto de este tema? Yo creo que la no realización del paro estaba cantada porque hubiese sido incluso contraproducente. El gobierno se hubiese victimizado porque hubiese argumentado que a menos de 20 días de las elecciones un paro tendría una clara connotación política y sería difícil rebatirlo, la verdad. De manera tal que el tema ese creo que está resuelto, casi diría por unanimidad. Aún los sectores más combativos saben que en este momento no se podía hacer un paro, pero después dentro de la CGT siguen los posicionamientos y los debates internos. Yo creo que la posibilidad de acordar con el gobierno algunos parámetros para evitar que las reformas que el gobierno quiere impulsar para después de la elección y que no quiere explicitar claramente como parte de su campaña, con lo cual hay que deducir que son reformas que van a ser lesivas para la mayoría de los trabajadores, porque si fueran para bien ya estarían publicándolo en solicitada. Así que creo que hay que mantener la guardia en alto. Todos sabemos, porque hemos fracasado otra vez en ese intento, que el gobierno tiene una idea del diálogo bastante particular, ¿no? Es decir, el diálogo como el que se puede tener entre una jefatura de personal y un obrero. Es un diálogo asimétrico, donde hay uno que impone y otro que trata de resistir, de manera tal que vamos a ver por dónde discurre ese diálogo. Estoy seguro que el movimiento obrero no va a dejar pasar ninguna reforma laboral, y que así como hoy estoy diciendo que bueno, es razonable no hacer el paro, quizá dentro de un mes estemos diciendo que es absolutamente necesario ir a un paro nacional. Uno de los títulos de hoy de nuestro programa recoge declaraciones de la candidata senadora de Cambiemos, Gladys González, que dice que nuestro país necesita un sindicalismo moderno. Dice, los trabajadores se quejan y no quieren ver este tipo de sindicalismo. ¿A qué se estará refiriendo? Seguramente a estos sonados casos como el que ocurrió aquí en la UOCRA La Plata, ¿no? Porque el presidente dijo que no todos los sindicalistas son iguales. Y es un poco extraño, porque si nos atenemos al modelo que el gobierno mostró, el Momo Venega era el sindicalismo moderno. Y la verdad que si ese es el sindicalismo moderno, estamos en problemas. El gobierno quiere un sindicalismo dócil, pro patronal, que sea capaz de soltarle la mano a los trabajadores y de consentir reformas que tienen como único objetivo bajar el costo laboral. Hace 4 días, yo lo mencionaba ayer, incluso llevé el artículo en la reunión que tuvimos ahí en Economía, en Ciencias Económicas, mostraba un artículo de La Nación donde se plantea que hasta el 2019 el gobierno va a estar bajo observación, que le van a tomar la temperatura al populismo, que recién dentro de 2 años se va a saber si definitivamente las conquistas del peronismo se pueden extirpar, como se extirparon en Brasil las conquistas del movimiento obrero, y que hasta entonces va a haber una prudente distancia de parte de los grupos de poder de Estados Unidos. Así que creo que está claro que el gobierno tiene un mandato, bajar el costo del salario, porque el costo laboral no es otra cosa que salario, lo demostraba ayer un artículo también de Página 12. Y en esa disputa no creo que el sindicalismo moderno sea el que agache la cabeza y consienta que en un país con tanta desigualdad,
con tanta rentabilidad que acumulan estos grupos empresarios vinculados a la especulación, a alguna otra actividad de la obra pública, en un país donde el que está arriba se queda con todo y el que está abajo no llega a fin de mes, se pretenda bajar el salario. No creo que haya un sindicalismo moderno que lo consienta, en todo caso será un sindicalismo patronal. Hugo, gracias por atendernos como siempre, que tenga usted un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hugo Yasky, el secretario general de la Central de los Trabajadores de la Argentina y candidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana, opinando un poco de política y un poco también de sindicalismo.